Por favor, no me levantes la falda, suplicó. Pero el vaquero rico la ignoró y se quedó paralizado ante lo que vio. Estaba de rodillas en el suelo, con las manos atadas, el vestido desgarrado y la mirada perdida. El vaquero rico se quedó paralizado a medio paso. Cuando ella le gritó, por favor, no me levantes la falda. Él ignoró su súplica, y en cuanto la tela se levantó, la sangre le abandonó el rostro. Lo que vio, ningún hombre debería verlo jamás. Y era el tipo de cosas que la gente mataba para callar. Los caballos no paraban de correr. El viento no dejaba de aullar, y ella no dejaba de temblar. Jed Calehan había visto heridas de bala, de cuchillo, incluso hierros de marcar. Pero esto era diferente. Solo tenía que levantar el dobladillo para salvarle la vida, pero ella le rogó que no lo hiciera. Y cuando lo hizo, ya no era su vida la que corría más peligro. Era la suya. La marca era tosca, irregular, aún sangraba, porque las palabras le quemaban la piel como una marca. Propiedad de M. Graves. Jed sintió el nombre como un puñetazo en el estómago. Mason Graves, el tipo de hombre cuya sombra era más larga que el horizonte de Wyoming. El tipo que compraba agentes de la ley, enterraba rivales y dejaba a la gente demasiado asustada para susurrar su nombre. Respiraba entrecortadamente, con los labios temblorosos. Él le bajó la falda con tanta delicadeza como si fuera el único escudo que le quedaba. «Está sangrando», dijo en voz baja, controlada. «Mejor sangro aquí que dejar que me encuentre», dijo con voz áspera, mientras Jed apretaba la mandíbula. «No mientras esté respirando». Sacó su cuchillo, cuya hoja captó un destello del sol poniente y cortó las cuerdas que rodeaban sus muñecas. Ella se estremecía cada vez que el acero la tocaba, pero sus manos se mantuvieron firmes. Cuando quedó libre, se desplomó hacia adelante, demasiado ligera, como un cuerpo medio desaparecido. La atrapó antes de que tocara el suelo y la envolvió en su vieja manta de silla de montar. Su cabeza cayó contra su pecho y, por un momento, lo único que pudo oír fue el ritmo desigual de su respiración. La levantó sobre su caballo, se subió detrás y se giró hacia el rancho. El camino de regreso fue largo, el cielo sangraba rojo antes de hundirse en púrpura, el aire se enfriaba rápidamente. A cada milla que recorría, escuchaba los cascos que se oían detrás de ellos. A cada milla que corría, el peso en su pecho se hacía más pesado. Cuando llegaron a la cabaña, su piel estaba fría. La acostó en su cama, encendió la linterna y comenzó a trabajar en silencio, hirviendo agua, moliendo hojas de cerbal, lavando la sangre que seguía filtrándose. Ella apenas se movió cuando él presionó un paño contra su pierna. Horas después, sus ojos se abrieron, vidriosos pero conscientes. «Agua», susurró. Él la ayudó a sentarse lo suficiente para poder beber de la taza de hojalata. «Estás a salvo aquí. Me llamo Jed Calehan». Ella lo miró por un largo momento como si ya no estuviera segura de lo que significaba seguridad. Luego volvió a cerrar los ojos. Durante 3 días, la cuidó en los ritmos tranquilos de la supervivencia. Por la mañana y por la noche le cambiaba las vendas, le limpiaba las heridas y le daba de comer caldo cucharada por cucharada. Ella no habló, pero lo observó, ya no tenía miedo, solo lo evaluaba. Era la 4ª noche cuando finalmente rompió el silencio. «Mi nombre es Annabelle Holt», dijo en voz baja. «Trabajé en la oficina de agrimensura de Cheyenne. Vi algo que no debía ver. Escrituras reales sustituidas por escrituras falsas. La gente está perdiendo sus tierras sin siquiera saberlo. Uno de ellos fue el señor Abernathy». Él entró confundido. Dijo que el condado afirmó que había vendido su rancho, pero no fue así. Vi la verdad en los periódicos. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. «Se lo dije a una persona. No debería haberlo hecho». Graves se enteró. Vinieron de noche. 2 hombres. Siguieron preguntando a quién más se lo conté. No se lo había dicho a nadie. Eso no era lo que él quería. Su voz vaciló y su mano se dirigió a su muslo. «Esa marca. Esa fue su idea. Dijo que lo recordaría por el resto de mi vida». Las manos de Jed se cerraron en puños sobre la mesa. «No morirás con ese nombre», dijo. A la mañana siguiente, antes del amanecer,
ensilló su caballo. Ella se movió en la cama mientras él preparaba la maleta. ¿A dónde vas? Suministros para la ciudad, dijo. Cuando regresó, su rostro estaba más duro. Graves no estaba en Coudi. Estaba en Casper. Y todos a quienes Jed preguntó apartaron la mirada como si no quisieran verlo esa noche. Ella preguntó, ¿por qué no me dejaste en ese granero? Porque me he alejado demasiadas veces, dijo. No fue necesario decir el resto. Ella todavía tenía la prueba. De hecho, se había enviado un correo a sí misma antes de que los sepultureros la encontraran. La caída fue en Cheyenne. Al amanecer, cabalgaron. Ella estaba sentada rígida como una silla de montar, con la bufanda atada firmemente alrededor de su cuello, moviéndose como si cada paso le doliera. Pero ni una sola vez pidió parar. La segunda noche acamparon bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía tan cerca que podían tocarlas. ¿Alguna vez pensaste en correr?, preguntó Jed. Todo el tiempo, dijo ella. Pero ya no quiero que él decida quién voy a ser. Al tercer día, los tejados de Cheyenne aparecieron en el horizonte, y con ellos llegaron los problemas. Encontraron la oficina de correos. Encontraron el paquete. En el interior, 3 escrituras, un libro de contabilidad y nombres. La red de tumbas expuesta en tinta negra. Entonces, una voz cortó el aire como un cuchillo. Bueno, diablos, no pensé que serías lo suficientemente estúpido como para regresar. 3 hombres bloquearon el callejón, con armas en sus caderas y ojos de buitres. Denos a la chica de los periódicos, dijo el líder. Jed se puso delante de Annabelle. Sabes que no lo haré. El primer disparo rompió el silencio. Cuando terminó, 2 hombres estaban caídos. El último gimió contra la pared, con sangre en la camisa. El cuchillo de Annabelle goteaba mientras ella lo limpiaba en su falda. Sus manos no temblaban. Tenemos que mudarnos, dijo. Abandonaron los caballos y desaparecieron por calles laterales hasta que encontraron bajo la lona un vagón de mercancías que se dirigía al sur. El olor a heno espeso en el aire frío. Ella susurró. Nunca he matado a un hombre antes. Me salvaste la vida, dijo Jed. ¿Se vuelve más fácil? No, respondió. Pero cada vez es más difícil arrepentirse. Cuando descendieron al amanecer, la escarcha les mordió la cara. Ahora tenían la verdad en sus manos. Y un hombre como Graves vendría por ello. Ya no corrían más. Estaban esperando. El viento traía ese silencio incómodo, de esos que inquietaban a los animales, y los hombres comprobaban el peso de sus rifles. Cuando Jed y Annabelle llegaron al rancho Caleján, el aire se sentía pesado como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Los cuervos habían desaparecido de los postes de la cerca. La puerta del granero se balanceó sobre sus bisagras, aunque no había viento lo suficientemente fuerte como para moverla. La mandíbula de Jed se tensó. No necesitaba decirlo, Graves lo sabía. Annabelle se cayó del caballo antes de que él pudiera ayudarla. Su movimiento es agudo y con propósito. Se dirigió directamente a la mesa del interior y descargó las vendas extra, la caja de cartuchos y el aceite para la linterna. Jed entró detrás de ella con el rifle en la mano. ¿Cuánto tiempo?, ella preguntó sin levantar la mirada. Poco. Si nos estaban observando en Cheyenne, ahora están en camino. Sus manos no se detuvieron. Entonces hacemos que cuente. Trabajan sin hablar. Jed clavó madera adicional en las ventanas. Movió sacos de grano hacia los rincones para cubrirse. Annabelle llenó las linternas colocando los frascos de pólvora negra a lo largo de las paredes. Revisó la pistola que le había dado. Cada sonido en la cabina parecía más fuerte de lo que debería. El martillo clavando clavos, el tintineo de las balas en la palma de su mano, el ritmo constante de su respiración mientras trabajaba. La noche parecía una cortina lenta. La luna salió pálida y dura, proyectando largas sombras sobre el patio. Fue entonces cuando lo oyeron, el trueno bajo y constante de los cascos. Jed subió al porche, con los rifles colgados a la espalda y el cielo detrás de él pintado en tonos púrpuras y negros profundos. 3 jinetes aparecieron a la vista, siluetas recortadas en la noche, el que estaba en el camino del medio más alto,
más ancho, vestido de negro como un hombre que pensaba que la oscuridad le pertenecía. Tumbas de albañil. Se detuvo justo afuera de la cerca, y su voz se escuchó suave y venenosa a través del patio. Bueno, ahora Jed Callahan, esperaba que corrieras. Esconderse detrás de una chica te conviene. Jed no se movió. ¿Has venido hasta aquí para hablar? ¿O tienes balas que coincidan con esa boca? La sonrisa grave era delgada. Los hombres a su lado se movieron en sus sillas. Clyde y Byron, ambos asesinos con ojos tan fríos como el invierno de Wyoming. Última oportunidad, dijo grave. Entrégasela. Quemar los papeles, aléjate. Tú puedes vivir. Ella no lo hace. Ese es el trato. Jed escupió en la tierra. No se hacen tratos sobre mis tierras. La sonrisa grave desapareció. Entonces morirás en ello. El primer disparo vino de Clyde. La bala astilló la viga del porche a centímetros de la cabeza de Jed. Jed rodó y devolvió el fuego al mismo tiempo. Clyde cayó hacia atrás. Una flor roja se extendió por su pecho mientras caía del caballo. Dentro, Annabelle se agachó junto a la rendija de la ventana, con la pistola en la mano. Ella sorprendió a Byron moviéndose hacia un lado, intentando flanquear la cabina. Salió por la puerta trasera sin hacer ruido, con los pies descalzos apenas tocando la tierra. Graves gritó algo, pero el sonido de los disparos lo ahogó. Byron desmontó y se dirigió sigilosamente hacia el costado de la cabaña. Él nunca la vio venir. Ella se movió como una sombra. Su espada brilló una vez bajo la luz de la luna antes de hundirse profundamente en su garganta. Hizo un sonido húmedo y asfixiante y se desplomó contra la pared. Ella lo agarró por la camisa, lo bajó al suelo sin hacer ruido y luego sacó el cuchillo. Jed volvió a disparar desde el porche. El tiro falló, pero Graves había perdido su cobertura. El hombre desmontó, usando su caballo como escudo, disparando en ráfagas cortas. Las balas de Jed hicieron astillas en el poste de la cerca que lo rodeaba. Entonces la voz de Graves cortó el ruido. Sal, Callahan. Terminemos esto cara a cara. Jed bajó del porche con el rifle colgando a su costado. No más juegos, dijo. Solo tú y yo. Graves dejó caer su arma. Por mí está bien. Reparan el patio, con las botas clavándose en la tierra, el aire entre ellos denso por años de cosas no dichas. Graves fue el primero en lanzar un fuerte gancho que impactó a Jed en la mandíbula. El dolor se reflejó en una luz blanca, pero Jed respondió rápidamente y clavó el puño en las costillas de Graves. Se estrellaron contra el suelo. Laminación. Cada hombre lucha por algo mucho más grande que él mismo. Las manos de Graves encontraron una roca. Jed encontró una razón. Con un rugido, Jed clavó su antebrazo en la garganta de Graves, inmovilizándolo. Sus nudillos crujieron contra el rostro de Graves. 1, 2, 3 veces hasta que el hombre dejó de moverse. Jed no se detuvo hasta que la mano de Annabelle agarró su hombro. Está hecho, dijo ella en voz baja. Se quedó de pie, con el pecho agitado y los nudillos ensangrentados. Las tumbas yacían inmóviles en el suelo, con los ojos abiertos pero vacíos. El rostro de Annabelle era ilegible y su voz tranquila. ¿Estás bien? Jed miró el cuerpo y luego a ella. No, dijo él, pero lo seré. Arrastraron los cuerpos más allá de la valla y los dejaron para que la tierra decidiera qué hacer con ellos. De vuelta adentro, Annabelle cosió el corte sobre su ceja mientras el fuego crepitaba y silbaba. «Sabes que esto no ha terminado», dijo. «Lo sé», respondió Jed. «Pero lo peor es que ató el último punto. ¿Crees que vendrá la ley? Tal vez», dijo. «Pero cuando lo hagamos, tendremos más que la verdad. Lo habremos vivido». El amanecer amaneció lento, gris y tenue, como si el propio sol no estuviera seguro de querer ver lo que quedaba. Jed estaba de pie en el porche con una taza de hojalata en su mano, mientras el café amargo se enfriaba sin ser tocado. Más allá de la valla, 3 tumbas frescas marcaban la tierra. Montones de tierra suelta todavía maldita por la escarcha de la noche. No había querido enterrarlos. Graves y sus hombres no merecían el suelo en el que yacían. Pero Annabelle había insistido. No se les entierra por ellos, había dicho. Los entierras para ti.
Detrás de él, la puerta de la cabina se abrió con un crujido. Annabelle salió envuelta en una de sus mantas de lana, con el cabello suelto alrededor de su rostro. Sus pasos eran más firmes ahora, pero sus ojos aún cargaban el peso de la noche anterior. Sigo pensando en la primera vez que lo vi, dijo en voz baja. Tumbas. Se reía, con esa falsa calidez en su sonrisa, como si quisiera que todos creyeran que era solo otro ranchero. Jed no respondió. Me pregunto cuántas personas le devolvieron la sonrisa mientras él les quitaba todo. Ella se movió a su lado, con la mirada fija en el horizonte. ¿Crees que se acabó? Ella preguntó. Jed meneó la cabeza. Graves está muerto. Esa parte ya está hecha. Pero el sistema que él construyó todavía sigue vigente. Ella asintió lentamente. Luego hacemos un estrangulamiento. Comieron tranquilamente dentro. El aire de la mañana en la cabina olía a café, humo y un ligero toque a pólvora. Al mediodía ya se pusieron a trabajar. La puerta del granero todavía colgaba torcida por la pelea. La valla del lado sur había sido pisoteada. Habían manchas de sangre en la tierra del frente que el viento aún no había arrastrado. Jed remendó la tabla en el frío, con el sudor cortándole debajo de la camisa. Mientras Annabelle estaba sentada a la mesa ordenando el libro de contabilidad que le habían quitado a Cheyenne. Cuando regresó adentro, ella le entregó un papel doblado. ¿Qué es esto? Una copia de los nombres, dijo. Me voy a entregar yo mismo. Jed frunció el ceño. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No, dijo ella claramente. Pero es la correcta. Ya me he escondido bastante tiempo. Dejó el periódico y se apoyó contra la pared. Vas a viajar a Laramie con esa lista. Estás pintando un objetivo en tu espalda. No voy a Laramie, dijo ella meneando la cabeza. Aún no. Me voy a Helena. El juez Maces celebrará sesión el próximo mes. Él es quien empezó a husmear alrededor de las tumbas hace años. Simplemente no pude obtener la prueba. Jed pensó en ello durante un largo momento. Es un largo viaje. Entonces me voy al amanecer, dijo. Él no intentó detenerla. Esa noche, preparó el atuendo nupcial que ella planeaba tomar. Revisó el rifle que llevaría y llenó las alforjas con suficientes suministros para el viaje. Cenaron en silencio. El único sonido que se oye es el lento crepitar del fuego. Cuando a la mañana siguiente los primeros rayos de luz aparecieron sobre las colinas, ella ya estaba ensillada. Su bolso era ligero. Comida, agua, papeles, municiones. Jed la acompañó hasta el borde del pasto. La escarcha crujía bajo sus botas. ¿Conoces los senderos? Él preguntó. Recuerdo los mapas, dijo. Él le entregó un pequeño frasco. Para el resfriado. Ella sonrió débilmente. Por el miedo, más bien su rostro se quedó quieto. Si ves a un jinete detrás de ti, cúbrete. No intentes razonar. Simplemente sobrevive. Annabelle se acercó. Sus dedos rozando los de él. Vuelvo enseguida. Será mejor que sigas aquí, dijo. Luego de un momento. Gracias. ¿Para qué? Ella pidió que no me dejaran quedar enterrado. Ella siguió cabalgando, su figura se hacía cada vez más pequeña contra el cielo cada vez más brillante, hasta que desapareció más allá de la cresta. Los siguientes 3 días pasaron lentos. Jed reparó cercas, limpió los rifles y revisó el perímetro. Cualquier sonido le hacía girar. Cada sombra le hacía pensar en jinetes en el horizonte. En la cuarta tarde, justo cuando el sol se ponía detrás de las montañas, un jinete se acercó desde el oeste. Jed salió al porche con el rifle listo. Era ella. Annabelle se bajó con un gemido. Cabello alborotado por el viento, ojos cansados pero ardiendo de propósito. Ella le entregó un sobresellado. El juez Maces vendrá con los alguaciles. Le mostré todo. Él ya sabía la mayor parte, solo que no tenía pruebas. Ahora lo hace. Jed miró la carta y luego a ella. ¿Él te cree? ¿Annabelle? Soltó una risa seca. Dijo que le recordaba a su hija. Luego me ofreció un trabajo. Jed levantó una ceja. ¿Lo tomas? Le dije que tenía que llegar a algún lugar primero.
Se quedaron allí parados bajo una luz que se desvanecía. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. Entonces Jed preguntó en voz baja, ¿vas a ir? Ella no respondió de inmediato. Podría, dijo finalmente. Pero todavía no. Esa noche, se sentaron en el porche uno al lado del otro mientras las estrellas se extendían lentamente por el cielo sobre ellos. Por primera vez desde aquel día en el granero, el silencio se sentía fácil. La primera helada del invierno se aferraba a la hierba cuando Jed escuchó el crujido de las botas sobre la grava. Subió al porche con el rifle descargado, pero colgado al hombro, mientras 6 jinetes coronaban la colina en el límite de su tierra. En el centro había un hombre alto con un abrigo color hueso. Su sombrero de ala ancha estaba calado hasta los huesos y su mirada era aguda y escrutadora. Juez Edwin Mases. Detrás de él viajaban alguaciles federales con abrigos largos y cuyas insignias reflejaban la luz de la mañana. Annabelle salió al lado de Jed, con el botón de su abrigo de montar y el cabello recogido. Ella miró a Mases a los ojos sin pestañear. Se desmontó y sus botas se hundieron en la tierra helada. Señorita Holt, dijo tomándole la mano. Cumpliste tu palabra. Ella asintió. Y tú lo hiciste. Mases se volvió hacia Jed. Señor Callahan, su nombre ha sonado mucho últimamente. Jed no apartó la mirada. Algunas de ellas son ciertas, la mayoría no. El juez no sonrió. Necesitaremos escucharlo todo, ambos. Jed asintió de inmediato. Entonces será mejor que entres. El café está caliente. La cabaña estaba cálida y el olor a humo de madera fresca se extendía por el aire. Los mariscales dejaron sus abrigos cerca del hogar. Mases desenrolló los documentos que Annabelle le había traído a Helena. Las escrituras, el libro de contabilidad, la lista de nombres. Su dedo tocó una entrada en particular. Abernathy tuvo su muerte marcada como suicidio. Esto dice lo contrario. La voz de Jed era firme. Fue de otra manera y tumbas. Jed miró hacia el patio. Berry justo más allá de la valla. Mats permaneció en silencio durante un largo rato y luego se reclinó en su silla. He pasado 20 años luchando contra los hombres como si fueran tumbas, con tinta y con la ley, dijo. Lo hiciste con sangre y fuego. La voz de Annabelle era baja pero firme. No nos dejó muchas opciones. No. Asuntos acordados. Él no lo hizo. Hablaron durante horas, fechas, nombres, lo que llevó al granero, la pelea en el rancho. Jed no lo vistió. Él no pidió perdón. Annabelle contó su parte con la misma voz firme, explicando cómo una vida podía ser despojada pieza por pieza, y cómo sobrevivir a veces significaba elegir luchar en lugar de desaparecer. Cuando terminaron, el sol estaba bajo otra vez y el fuego se estaba convirtiendo en brasas. Mater se puso de pie, estirando la espalda. Habrá audiencias, tal vez juicios, pero lo que has hecho aquí ha puesto fin a algo oscuro. La ceja de Jed se levantó, terminó o se agitó. La boca del juez se torció. Ambos, pero la gente adecuada está mirando ahora. Antes de irse, Mater se volvió hacia Annabelle. Si todavía quieres ese trabajo, es tuyo. Empleado de registro y Helena. Trabajo más seguro. Trabajo importante. Ella miró a Jed, sus ojos buscando su rostro. Él no habló, no la retuvo, pero el dolor en su pecho era agudo. Aprecio la oferta, dijo lentamente. Pero tengo algo que quiero construir primero. Mater la estudió por un momento y luego asintió. Chica inteligente. Los jinetes partieron antes del anochecer y desaparecieron entre las colinas como humo en el viento. Jed y Annabelle se quedaron en el porche hasta que el polvo se asentó. ¿Estás seguro de rechazarlo? Jed preguntó en voz baja. Ella mantuvo sus ojos en el horizonte. He estado corriendo durante tanto tiempo que olvidé lo que se siente estar quieto. Pero ahora me gustaría ver cómo es construir algo desde cero. La voz de Jed era suave. Aquí. Ella asintió. Si me aceptas. Él extendió la mano y apartó un mechón suelto de cabello de su mejilla. Esperaba que dijeras eso. El invierno llegó, tranquilo y blanco, cubriendo el rancho con una limpia capa de nieve. Jed reconstruyó el granero. Annabelle pintó la puerta de entrada. Arreglaron cercas,
Plantaron semillas para la primavera y dejaron que el silencio entre ellos se calentara. Algunas noches se sentaban junto al fuego, sin hablar, simplemente dejando pasar las horas. Otras noches hablaban hasta la mañana sobre lo que habían perdido y lo que aún esperaban encontrar. Jed ya no sueña con el día en que perdió a Lorna. No porque lo hubiera olvidado, sino porque el dolor se había transformado en algo más silencioso, un recordatorio del hombre que había sido y del hombre que se negaba a volver a ser. Annabelle todavía llevaba la cicatriz en el muslo. Pero ahora lo llevaba como una prueba de supervivencia, no de vergüenza. Cuando llegó la primavera, cabalgaron juntos hacia la cresta sur. La tierra se extendía amplia y verde ante ellos. «Podríamos construir otra casa aquí algún día», dijo Jed. Ella sonrió. «Ya construimos uno». Se sentaron allí durante mucho tiempo, uno al lado del otro, dos personas talladas en las dificultades, unidas por la verdad, endurecidas por el fuego, pero suavizadas por la decisión de quedarse. Ya no les quedaba nada de qué huir y les quedaba todo por lo que vivir. Si nos has acompañado en esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque más historias como esta están en camino y no querrás perderte lo que viene a continuación.